puntos o aspectos técnicos. Yo soy el ingeniero Ricardo Párraga Ledesma, profesional de la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, que justamente tienen a cargo lo que es las primeras inscripciones de dominio. Supongo que el amigo Carlos le habrá indicado que tenemos la directiva, la 002-2016. De esta directiva lo que nosotros vamos a revisar es en el numeral 5.2 se hablan de inspecciones técnicas, ¿no? Vamos a explicar en qué consiste una inspección técnica, qué es, cómo informamos la inspección técnica, qué criterios debemos tener y consideraciones para realizar la inspección técnica, ¿ya? Acá en estos numerales nos están hablando de que se tiene que elaborar plano perimétrico y de ubicación georreferenciado en coordenadas UTM oficiales aprobadas por el Instituto Geográfico Nacional. Vamos a hablar de lo que es un plano perimétrico, plano de ubicación, los diferentes planos que elaboramos en la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal y lo que es una memoria descriptiva. Eso lo vamos a ver. De repente hay muchos, como asistentes hayan técnicos, que para ellos va a ser, bueno, un repaso. Y los que nunca han visto un plano, bueno, espero que les ayude a entender un poco y si tuvieran, por favor, si tuvieran alguna consulta, alguna duda, activan su micrófono y realizan la pregunta, ¿ya? La idea es que hoy día todos salgamos aprendiendo algo. Acá nuevamente nos hablan de la inspección técnica y en el punto 4, en el número 4 dice elaborar el documento de valor estimado del predio. Entonces, nosotros ¿qué entendemos por valor estimado del predio? Esto hoy en día nos da una idea de una tasación. ¿Cuánto es lo que estaría costando el terreno? Lo que estamos viendo es una resolución del Instituto Geográfico Nacional, donde en el artículo primero nos indica que se da por concluido los 240 puntos geodésicos de orden 0, A, B y C. Y en el artículo segundo nos recomiendan utilizar las estaciones de rastreo permanente. Entonces, bueno, para los que no son técnicos, ¿qué significa esto de ya no usamos los puntos geodésicos o los puntos de control geodésicos y te debemos de usar para la elaboración de nuestros planos o georreferenciar nuestros planos las estaciones de rastreo permanente? Esto que vemos acá es el diseño de lo que son las placas en las que el IGN determina las coordenadas de un punto. Justo en este triangulito, ese punto, bueno, este es el diseño, y esta es la placa tal y cual coloca el IGN, y lo coloca en varias ciudades. Hablaba de 240, y aparte hubo un proyecto con COFOPRI donde pusieron varios miles de puntos a nivel nacional, justamente para hacer la consolidación de la propiedad urbana, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de esta placa? En este puntito, o sea, tenemos los valores de coordenadas. Tenemos los valores de coordenadas. Cuando uno va al IGN y pide la ficha, te van a decir cuáles son las coordenadas este y norte de este punto, y te van a dar un croquis de su ubicación. Entonces, si yo conozco las coordenadas de este punto, entonces, ¿cómo se utiliza esa información? Si acá está la placa, entonces yo pongo mi GPS, lo que sería mi estación base. Si yo conozco las coordenadas de este punto, entonces yo fácilmente podría ir con un GPS, un GPS rover, ¿no? Y colocarme en cualquier punto y yo podría determinar sus coordenadas. Como conozco estas coordenadas de este punto, podría conocer las coordenadas de esta esquina de la casa, podría conocer el eje de la carretera, las torres de transmisión de energía eléctrica, podría ver dígame, ¿alguna pregunta? Ya, continúo. Y estas son las estaciones de rastreo permanente. Ahora, ya, ¿por qué es que se dejan de utilizar estas placas? Lo que sucede es que
Las coordenadas, si bien es cierto, están definidas por valores este, norte y altura o la cota, ¿no? Pero también están siendo afectadas por una variable que es el tiempo. La corteza terrestre no es estática, está que se mueve constantemente, ¿ya? La placa de Nazca tiene un desplazamiento hacia el este de 77 milímetros al año, ¿ya? O sea, si esta placa hubiera sido más antigua, o sea, esas coordenadas que se indican ahí ya no corresponden ya. Por eso que ellos siempre iban actualizando. Pero llega un momento que no pudieron actualizar tantas placas y o sea, este valor ya no te sirve. Y además, como estas placas las ponen muchas veces en las plazas de armas, en los centros poblados, ¿no? En las ciudades, muchos alcaldes desconocen de la importancia de esa plaquita y cuando hacían la remodelación de la plaza, lo retiraban y después de manera aproximada, creo que estaba por acá, lo ponían, o en muchos casos se perdía esa información. Hace años, cuando trabajaba en agricultura, me tocó hacer un trabajo con el IGN y fuimos a hacer un trabajo de levantamiento topográfico, buscamos justamente la placa, fuimos con el croquis y no estaba la placa en el lugar que debería estar. Consultando a la gente del lugar, dijeron, bueno, que cuando pasó un tractor, el arado lo botó y para que no estorbara en el camino, la gente lo aventaron. O sea, ellos no saben cuál es la importancia de esa información, ¿no? Si bien es cierto, muchas estaban desactualizadas, justamente por el desplazamiento que hay de las placas. Ahora, entonces ustedes me dirán, pero ingeniero, si usted me dice que toda la corteza terrestre se mueve, entonces esta edificación donde está la estación de rastreo permanente también se está moviendo. Eso es cierto, todo se está moviendo, pero esta antena está captando la señal todo el día, todo el año, o sea, todo el tiempo hasta que capta señal. O sea, se tiene la información actualizada de la ubicación de este punto, ¿ya? O sea, con eso el DIGEN dice, ya no vamos a usar esto porque todas mis placas están desactualizadas. Dejamos de usar estos puntos de control y ahora todo es mediante las estaciones de rastreo permanente. Después también una resolución jefatural del mismo IGN de mayo del 2011, también nos dicen que se va a finiquitar la vigencia del sistema geodésico provisional sudamericano 56, o lo que es el datum PESAT 56, ¿no? O sea, ya no vamos a usar ese datum. Y te recomienda usar un elipsoide, el WGS84. Entonces, lo que sucede, bueno, los técnicos sabrán que esto es un gran dolor de cabeza para nosotros, ¿no? Que tenemos dos datum, ¿no? Porque algunas entidades siguen trabajando todavía con el PESAT 56, ¿no? El oficial ya a partir de esa fecha viene a ser el WGS84, ¿no? Entonces, no hay parámetros oficiales de transformación, hay muchos métodos para transformar de un datum al otro. Por ejemplo, nosotros tenemos bastante cartografía que está en PESAT 56. Registros públicos tiene bastante cartografía en PESAT 56, pero cuando un administrado nos presenta el WGS 84, yo para compararlo necesito transformarlo al otro datum, ¿no? O sea, son diferentes sistemas de referencia de coordenadas. Para poder entender eso, este es lo que sería un datum local, ¿ya? Lo que está pintado es lo que representaría el geoide. Bueno, para los que no saben qué es el geoide, es una superficie equipotenciales, como que los océanos se proyectaran por debajo de las cordilleras, ¿no? Y todo ese nuevo sólido, ese volumen, ese es lo que representaría el geoide, ¿ya? Pero como el geoide tiene una forma que no tiene una fórmula matemática que la represente, ¿qué hacían los datos locales? Ya en esta zona mi fórmula, mi elipsoide, se adecua bien al geoide. Por lo tanto, a mí me convendría utilizar este elipsoide, porque un elipsoide tiene una fórmula matemática y se puede representar y se pueden hacer cálculos sobre ese elipsoide, ¿no? Pero como habían demasiados datums, entonces que dijeron, no, tiene que haber un solo único datum, que es el datum geocéntrico, el WGS84, que es un datum que trata de coincidir con lo que es la forma del geoide. Trata de ser un solo datum, un solo elipsoide que comprenda a todo el geoide, ¿no? O sea, ya nos estaríamos evitando de que cada uno trabaje con el datum que le convenga por la ubicación que tiene respecto del
del globo terráqueo. Entonces, habíamos visto que nos indicaban que tenemos que preparar plano perimétrico, memoria descriptiva. Ya sabemos que nuestro datum oficial es el WGS84. Las zonas del Perú está ubicado en 3 zonas geográficas, la zona 17, 18 y 19, pero del hemisferio sur, ¿ya? El norte, bueno, el norte que nosotros utilizamos es el norte cuadrícula, y la escala. Bueno, la escala es la relación de proporción que existe entre una medida en el plano y su correspondiente medida en el terreno, ¿ya? Bueno, acá podemos visualizar las zonas en las que se ubica el Perú, la zona 17, 18 y 19, pero del hemisferio sur, acuérdense. La línea ecuatorial, hemisferio norte hacia arriba, y hemisferio sur la parte de la línea ecuatorial. Entonces, ¿qué es un plano perimétrico? ¿Ya? Esto, lo que vemos acá es el plano perimétrico. ¿Qué información tiene? Tiene el plano, este es un plano que diga perimétrico, ubicación, así como dice acá, ¿ya? Tiene el plano de ubicación a una escala donde te puedas visualizar un mayor ámbito y tengas, sobre todo los accesos, referencias de cómo llegar al predio, ¿no? Tenemos los valores de coordenadas que aumentan en este sentido, y los valores de coordenadas norte, ¿ya? Acá le estamos poniendo solamente valores, pero en realidad las coordenadas UTM tienen valores. Estos son metros y estos son metros norte, pero si ustedes revisan planos, casi nadie acostumbra a ponerlo, porque ya se da por entendido que acá son metros y metros norte, ¿ya? Y vemos nuestro polígono que estamos graficando, definido por los vértices A, B, C, D, hasta llegar a H, y lo cerramos, ¿no? Y vemos que tiene la medida de los lados, medida cada uno de los lados. Tenemos el cuadro de datos técnicos, donde tenemos indicado cada uno de los vértices, los lados entre los vértices, la distancia de cada lado, los ángulos internos, las coordenadas son estas de acá, y las coordenadas norte son. Entonces, si yo graficara este punto, estos valores de acá, ¿no? Este valor, ¿de dónde me sale? Es el valor acá, el proyectado acá sería acá, y el valor norte. O sea, si yo grafico estas coordenadas, voy a tener este polígono con esa área, con ese perímetro y en esa ubicación. Este es el membrete, donde, bueno, en este caso indica la entidad que elabora el plano, qué tipo de plano es. Bueno, nosotros relacionamos a un número de expediente, el área, la escala, la fecha, quién lo elaboró, el número de plano, la ubicación, ¿no? Y el tipo la denominación del plano, ¿ya? Tenemos nuestro plano y también tenemos lo que es nuestra memoria descriptiva, ¿ya? La memoria descriptiva es un documento complementario al plano, donde se describe, bueno, tiene este formato donde se indica la ubicación del predio, la descripción, qué tipo de terreno es, los linderos, cuáles son sus colindancias por el norte, este, sur y oeste, el área y perímetro. Bueno, en este caso esta memoria fue para una incorporación. En esa época se acostumbraba a poner este párrafo, ¿no? Bueno, era una condición que nos indicaban los abogados que teníamos que poner, y las observaciones que tuviéramos que tener. Ahora, una pregunta: esta distancia que estamos poniendo en el plano, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo la medimos? ¿No? O sea, esto, hay algunas personas, y he habido, esto les comento, que una vez un ingeniero fue cuando trabajé en agricultura, nos discutía sobre la medida del terreno, ¿no? Y era justamente porque, bueno, eso lo vamos a explicar en una diapositiva más, en una siguiente. Otro tipo de plano es un plano catastral, ¿ya? Este es un plano catastral, pero de predios rurales o predios rústicos, ¿ya? Acá vemos, lo que queremos nosotros resaltar son las unidades catastrales. Las unidades catastrales, las vías de acceso, las vías principales, los centros poblados. Nótese que los centros poblados no tenemos nombre de calles, no tenemos los lotes propios de vivienda, por la escala que se está trabajando este plano, ¿no? Acá indicamos que hay un centro poblados, los indicamos, y acá debería estar el nombre de los centros poblados,
Nosotros lo que queremos resaltar es el río, los canales principales, las vías, ¿no? Y sobre todo las unidades catastrales. Este es un plano catastral. O sea, ya hemos visto un plano perimétrico, ubicación, estamos viendo un plano catastral. Les decía respecto de la medición de un terreno. Imaginemos que esta es la vista de un terreno de perfil, ¿ya? Si yo agarro mi winch acá, desde este punto, y lo mido así, porque mi terreno tiene esa forma, esa, por si acaso, esa no es la medida que se está indicando en el plano. La medida que se indica en el plano es esta medida, es una proyección horizontal, ¿ya? Y esto, mira que es algo básico de topografía, porque incluso cuando nosotros llevamos topografía, me acuerdo que el profesor nos indicaba, haz tus 3 medidas, ¿no? Tus 3 medidas y sácale el promedio, y ese ya cuando medías con winch acá, y esa es la medida del lado, ¿no? Las medidas que nosotros vamos a tomar en los planos son medidas horizontales, ¿ya? Son proyecciones horizontales las medidas. Entonces acá podemos ver que en este caso, si este es un terreno, tiene diferentes pendientes, ¿no? Esta pendiente es más suave que, no, mucho más suave, esta es más pronunciada, bueno, y esta es un poco más baja que esta, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo podemos nosotros medir la pendiente? Porque esa es una de las descripciones que nosotros tenemos que indicar de un terreno, ¿no? ¿Qué tipo de pendiente tiene? La pendiente, por ejemplo, cuando ustedes escuchan hablar de pendiente, dice una pendiente de 20%, ¿no? ¿Qué significa 20%? ¿Ya? Por ejemplo, 20% en 100 metros, bueno, en 20, en 100 metros bajas 20, ¿no? ¿Ya? Esto sería la pendiente, bueno, acá está, o sea, yo podría tener una línea así paralela a esta de acá, o sea, en 100 metros subo 20, sería mi pendiente, es la misma, es la misma medida. En 100 metros subo 20, esa sería mi pendiente de 20%. O sea, yo podría medirlo una pendiente con una winch, ¿no? O sea, esa es en realidad la forma como tú podrías calcular de una manera rápida las pendientes de los terrenos, ¿no? Y se debe indicar en las fichas técnicas. Este es un plano de diagnóstico, ¿ya? Ya habíamos visto ya el plano perimétrico, el plano catastral, este es un plano de diagnóstico. Entonces, ¿qué debe contener un plano de diagnóstico? Un plano de diagnóstico, en realidad, disculpen, un plano de diagnóstico debe ser de fácil interpretación, porque los planos que nosotros hacemos van a ser muchas veces evaluados por los abogados que tienen a cargo del procedimiento. Por ejemplo, este es un pedido que nos hizo el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción quería un terreno que está ubicado en el Parque Antonio Raimondi, se ubica en Ancón, ¿ya? Esta es la variante. Cuando han ido alguna vez a Huaral, pasan por la variante, acá está más o menos a la altura del peaje, ¿ya? Y el Ministerio de la Producción quería este terreno. Entonces, en mi plan de diagnóstico yo tengo que indicar primero sobre qué terreno está ubicado. Y el terreno solicitado por el Ministerio de Producción caía sobre el Parque Antonio Raimondi. Pero acá yo tengo una leyenda y yo indico que, bueno, acá está el INPE, el penal de Piedras Gordas, este es un área solicitada por el INPE, el plomito es un área transferida al Ministerio de Vivienda, esto lo que son en verde son los parques zonales, parque zonal A, B, C, D, E y F, ¿no? O sea, el parque zonal. Esto de acá era un área coafectada al Ministerio de Ambiente e Instituto Geofísico del Perú. Por si acaso, un plano de diagnóstico es como una fotografía a una determinada fecha, ¿ya? O sea, a la fecha que yo hice ese plano tenía esa información, porque si ahora uno hace un plano, esto de acá ahora es solamente Parque Antonio Raimondi, porque el Instituto Geofísico del Perú renunció a la afectación en uso, ¿ya? O sea, el plan de diagnóstico es la evaluación que se hace de la información que uno tiene a una determinada fecha, ¿ya? O sea, si a alguien le piden hacer un diagnóstico, no podría agarrar mi plano de esa fecha y decir, le cambio solamente la fecha y ya tengo, no, porque esto ya cambió y probablemente muchas cosas hayan cambiado acá, ¿no? O sea, en la oportunidad o en la fecha que a mí me tocó evaluar, así estaba el terreno. Y como el Parque Antonio Raimondi se dio sobre varias partidas del Estado, eran 7 partidas que intervenían, lo que tenía que hacer entonces es decir, ya, está sobre el Parque Antonio Raimondi, pero ¿sobre qué partidas está recayendo?
Acá yo grafiqué solamente ya el sector 7 que está inscrito en una partida de color plomo y la parcela 3 que está inscrita en otra partida. Si se dan cuenta, ya hemos volado toda esta parte porque ya no entran en mi evaluación. Está en 2 partidas y acá lo indico. El área solicitada por el Ministerio de la Producción recae sobre estas 2 partidas, ¿no? Y con cuánto de área sobre cada una. Al final lo que teníamos que hacerle para transferirle el terreno era hacer una independización de esta parte de la partida del color plomo, independizar de toda esta área celeste, solamente la parte que yo les interesaba. Después que se hizo las independizaciones, se hizo una acumulación de partidas y al final todo el terreno que ellos querían se les transfirió ya en una sola partida. Bueno, nosotros hicimos el tema de la extinción de la afectación en uso. Bueno, una afectación en uso al Ministerio del Ambiente, lo que era el Parque Ecológico de Antonio Raimondi, y lo que es la transferencia, lo hace la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario. Es otro plano de diagnóstico, pero tiene una particularidad que acá ocurrió algo bien curioso. El administrado pidió un terreno para realizar un proyecto en Pucusana. Cuando él está interesado en realizar su proyecto, contrata una empresa que le hace un trabajo de un levantamiento de bastante precisión y hace el levantamiento justo hasta el borde de los acantilados. Y nos presenta su plano, nos presenta sus coordenadas, y cuando se tiene que evaluar el plano que presenta el administrado, nos sale esto de acá. Este es el polígono que él quiere evaluar con sus, de acuerdo a sus coordenadas, pero si se dan cuenta hay unas áreas que están pintadas de celeste. Ahora, ¿qué significan estas áreas pintadas de celeste? Que son áreas que comprenden, zonas que comprenden área acuática. Ahora ustedes miran, pero ingeniero, ¿cómo es eso que comprenden áreas acuáticas? Ya, lo que sucede, nosotros hemos incorporado, y bueno, no escuché esa parte si le indicó el doctor Carlos García, pero nosotros incorporamos lo que es, bueno, él lo dijo, lo que es playa y zona de dominio restringido, lo que es playa protegida. Nosotros incorporamos solamente hasta lo que es el límite del distrito, ¿ya? Más adelante vamos a ver que esa definición de lo que es el límite del distrito, si ustedes ven esta línea acá hay una línea, ¿ya? Esta línea es el límite del distrito. Si se dan cuenta, el límite del distrito acá se adecua de esta forma, se adecua al 51024. Cada uno de estos números son terrenos del Estado. No sé si han escuchado hablar del término CUS, es el Código Único SINAVIT. Cada terreno del Estado, después que se incorpora, bueno, se inscribe en SINAVIT y se le asigna un número de CUS. Estos son terrenos del Estado. Todos estos son terrenos del Estado y vienen acá, por acá. Este es el límite del distrito. Acá coincide con nuestro predio que estamos incorporando. Sigue por los predios que estamos incorporando y seguramente más adelante, cuando ya no tenemos más predios incorporados, ya volvía a salir la línea del límite del distrito. Cuando se crea el distrito, dan las colindancias, dicen por el oeste colinda con el Océano Pacífico. Esa es la descripción del límite del distrito de Pucusana. Pero entonces, ¿qué ha sucedido acá? ¿Por qué el administrado nos está indicando áreas que nosotros no hemos incorporado, ¿no? O que podríamos incorporar? Bueno, esa fue nuestra primera intención, incorporar. Pero resulta que cuando se hizo lectura de las partidas, cuando uno leía esta partida, por ejemplo, de este CUT, de este predio del Estado, indicaba que su colindancia por el oeste es hasta el Océano Pacífico. Por lo tanto, o sea, si el terreno ya colinda con el Océano Pacífico, se entiende que ya no había más áreas por incorporar, ¿ya? ¿Eso por qué se da? Porque cuando uno hace una inscripción de un distrito, hace trazos gruesos, no son trazos tan minuciosos. Por ejemplo, este trazo lo pudieron haber hecho así, ¿no? Hasta acá van haciendo trazos más gruesos y evitan hacer todas esas entraditas y salientes que tienen. Es por eso que nos queda de esta forma. Y acuérdense, cuando en registros públicos, ustedes hacen una consulta de registros públicos, a ver qué te dice. Yo he revisado mi base gráfica, yo no he ido a campo, y lo dicen varias veces, en varios certificados, yo no hago trabajo de campo, yo reviso la base gráfica y lo que tengo a la fecha. Y las bases gráficas son dinámicas, te dicen que se van actualizando constantemente. O sea, ellos incorporan hasta donde está el límite del distrito. Es por eso que nosotros hicimos esa incorporación
y estas partes que existen en realidad ya no podíamos incorporarla, ¿ya? Si tuvieran alguna pregunta, amigos, con confianza activan su micrófono y con mucho gusto conversamos sobre lo que quieran que se les profundice más o que se les aclare, ¿ya? Por favor. Entonces, si ya tenemos nuestro plano, ya tenemos nuestro plano perimétrico, entonces hicimos las consultas a registros públicos, hicimos consultas a las entidades, ¿no? Y bueno, y sobre todo Registros nos contestó que el terreno está libre de inscripción, procederían que nosotros programemos la inspección técnica. Para hacer la inspección técnica, bueno, estos son algunos de los equipos antiguos, porque ahora tenemos muchos más, hemos adquirido más equipos entre Trim, Spectra y otras marcas, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos para la inspección técnica? Llevar un GPS, ¿no? Dependiendo de la inspección que queramos hacer, depende que tenemos precisión, hasta incluso hay que llevar la antena también del equipo, ¿no? O en algunos casos trabajando en modo navegador puede ser suficiente. Una cámara fotográfica para registrar lo que son las pistas fotográficas del predio, ¿no? El polígono se puede cargar, se cargan en los equipos GPS y te indican cómo llegar. Aparte, también vemos lo que es en la imagen del Google Earth, la ubicación del predio para tener referencia de los accesos, ¿ya? Bueno, y nos vamos rumbo al predio. Ahora, el uso de los GPS, el GPS, bueno, ustedes saben que trabajan con los satélites y esos trabajan todo el día, no tienes ningún problema, porque todo el día, bueno, siempre y cuando te quedes, no te falle la batería, ¿no? O sea, vas a saber por dónde estás andando y si tienes tu punto de destino, sabes hacia dónde tienes que ir. Muy diferentes a lo que es la interpretación de planos, ¿ya? O sea, para hacer esto hay que también tener conocimiento de lo que es un GPS, cómo se utiliza, saber lo básico para poder llegar. Por ejemplo, si tengo mi punto de destino, le doy las coordenadas y él te va a indicar hacia dónde tienes que ir. Claro que no te dice, oye, aquí al metro hay un río o hay una quebrada, ¿no? Él dice, tienes que caminar 3 kilómetros en ese sentido y te indica una flecha hacia dónde tienes que caminar, ¿no? Es entrar en un punto de tu ubicación actual hacia tu destino, una línea recta, ¿ya? O sea, vas a llegar, sabes hacia dónde tienes que caminar. En el caso acá del amigo, que ya está un poco preocupado, o sea, hay que tener acá sí bastante experiencia, bastante práctica para poder leer los detalles, porque todo lo que existe en la naturaleza, todas las cosas que están en la naturaleza y las cosas hechas por el hombre se pueden representar en los planos, se representan y se grafican en los planos. Es cuestión de que uno sepa interpretar y leer eso. Por ejemplo, las curvas de nivel, los cerros, las quebradas, todo eso, esas formas de los cerros se representan. Y si sabes leer un plano, tú puedes ubicarte, puedes saber hacia dónde llegar, tienes a qué escala está, tienes más o menos ideas aproximadas de las distancias, ¿no? Porque todos los planos, acuérdense que están hechos a escala. Entonces, en una inspección técnica, ¿qué debemos hacer? ¿Ya? Lo primero es delimitar y recorrer, bueno, la totalidad del terreno del predio. Esto en algunos casos, esto es lo que nos indican a nosotros, de recorrer la totalidad, pero nosotros en realidad hemos incorporado terrenos de varios cientos de hectáreas en realidad, en algunas oportunidades. Y creo que sería un poquito mentiroso si yo le digo que sí se han recorrido todo el terreno, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que nos ayuda bastante a nosotros? Son las imágenes del Google Earth. Antes de ir a campo, nosotros debemos ver las imágenes. En muchas zonas las imágenes están bien actualizadas, 2019, incluso hay zonas de 2020, ¿no? Y tú, el predio que quieres inspeccionar, tendrías que ver bien, una manera bien minuciosa, bien detallada, si encuentras algo que tú crees que puede representar alguna ocupación. Si tú detectas algo que altera el paisaje natural, tienes que ir a verlo. Necesariamente tienes que ir. No puedes quedarte con la duda porque hay algo en esa zona donde tú has visualizado la imagen y tienes que marcar todas esas zonas y tienes que llegar necesariamente. Si encuentras, claro, las imágenes de satélite,
dependiendo de la georreferenciación de la imagen, tú podrías ver y decir, bueno, puede ser que esta construcción esté dentro, esté fuera del predio que yo quiero incorporar. Cuando uno advierte esa situación, lo que hay que hacer hay que llevar equipo de más precisión para tomar de manera precisa las coordenadas de la construcción o lo que hubiera, y en gabinete graficarla. Lógicamente ahí tendríamos que hacer con un proceso, postproceso, comprar la data del IGN y procesar la información para ver si el predio realmente está cayendo dentro o fuera. Pero si yo veo que está bien alejado de mi lindero, ¿no? Si digo, ya efectivamente esto está dentro de mi predio, ¿no? Ya no tendría que hacer un trabajo tan preciso que incluso con un navegador nomás yo podría determinarlo. ¿Y qué es lo que yo tengo que determinar durante la inspección técnica? La naturaleza del terreno, si es eriazo, es urbano, el relieve del terreno. El relieve ya habíamos visto lo que es la pendiente, la textura del suelo, ¿no? Si es arenoso, limoso, arcilloso, formaciones rocosas, y las ocupaciones, si es que hubiera. O sea, tú tienes que ver todo lo que hay en el terreno. Por eso cuando digo recorrer la totalidad, hay muchos casos que no es necesario recorrerlo todo. Pero si tú adviertes previo a tu inspección, hay algo que por ahí te da un indicio de que hay una posible ocupación o una construcción, ¿no? Tienes que ir a verlo, necesariamente tienes que ir. Como resultado de la inspección técnica, tenemos que elaborar lo que es la ficha técnica. En la ficha técnica tenemos, bueno, en las observaciones acá es una cantidad limitada de caracteres, o sea, también, o sea, pero la ficha técnica tiene que ser bien precisa, tiene que ser un lenguaje claro, que se pueda entender y que al momento que uno lee, tenga idea qué es lo que hay en el terreno, cómo es el terreno y qué es lo que hay en el terreno. Yo he visto fichas técnicas, por ejemplo, de terrenos que están desocupados y ellos ponen más bien algo así como se van a lo negativo, ¿no? El terreno no tiene vereda, no tiene pista, no tiene luz, no tiene poste, no tiene, o sea, ponen cosas, algo así como tú imagínate algo que tiene todo y le vas quitando más bien y mira, y ahora imagínate cómo es lo que queda, ¿no? O sea, eso no debes hacer, es la descripción de lo que tú ves. Lo que tú estás viendo en el terreno, eso descríbelo de la manera mejor posible, que sea con un lenguaje bien claro. Miren, al respecto, una ficha mal escrita te puede traer problemas. Bueno, si les digo que yo he ido de visitante varias veces al Poder Judicial, o sea, es a veces porque eh, una vez me llamaron por una ficha técnica, bueno, a la brigada, a mí y al abogado que trabajamos en esa oportunidad, y era ¿por qué? Porque en el procedimiento de extinción de la afectación en uso, cuando vean ese tema de extinción de la afectación en uso, se van a dar cuenta que de acuerdo a la directiva, los profesionales que hacen la verificación del cumplimiento de la finalidad son los amigos de la subdirección de supervisión, o sea, los profesionales, el técnico y el legal de la subdirección de supervisión van a campo, pero el que extingue es la SDAPE, o sea, la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, donde yo laboro, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Como nosotros no vamos a campo, nosotros transcribimos lo que es el contenido de su ficha. Y justo en uno de los predios que ellos van y nosotros extinguimos, había un problema judicial y cuando llegó al mano del juez, el juez lee la ficha y dijo, ¿quién firma? Para contar que vengan acá y nos llamaron, ¿no? Pero lo que sucede en esa oportunidad, yo cuando hacía las fichas, porque la ficha como es una transcripción, en esa oportunidad la hizo el abogado, porque yo cada vez que hacía una ficha que provenía de supervisión ponía referencia y la ficha, porque esta es una transcripción de otra ficha. Pero así como lo había hecho el abogado, pareciera que nosotros habíamos hecho la inspección, ¿ya? Se fue, bueno, si le aclaró que, mira, y de acuerdo a nuestra directiva, nosotros no hacemos la inspección técnica, es una transcripción de la ficha, pero el tema era que como nosotros habíamos leído el expediente, sí podíamos aclararle cuál era la duda en ese caso del proceso judicial, ¿no? Pero, o sea, las cosas tienen que ser claras, ¿verdad? Tienen que ser, más adelante vamos a mostrarle unos temas de unos amigos también de supervisión y otros casos que han pasado en la SDAPE, ¿no? De, de procesos que le han abierto a algunos compañeros, colegas de trabajo, por informar mal en algunas fichas. Sí, hay que tener bastante cuidado con esto del llenado de las fichas. Por ejemplo, este es un predio que me tocó inspeccionar, incorporar. Era una empresa agrícola dedicada a la agroexportación que ya venía ocupando parte del terreno y ellos decían, bueno, yo necesito, se incorporó a solicitud de ellos, ¿ya?
se incorporó todo este terreno, pero cuando yo, previo a la inspección técnica, como puse en la imagen de Google Earth, y empecé a revisar todas las posibles cosas que pudieran haber, si hubiera otro camino de acceso, ver, ¿no? Si se puede acceder al predio, bueno, y el día de la inspección se determinó este, eh, que el terreno estaba, la empresa que quería comprar era esta de acá, ¿no? La Agrícola Chapi, que era la que quería comprar el terreno, que había iniciado el trámite de incorporación. Se recorrieron de la parte del terreno y se encontró esta de acá. Se encontró, se tomaron las vidas, si ustedes pueden ver en un reservorio, ¿no? Incluso mostraba rajaduras y, o sea, ya no servía para almacenar agua. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Nosotros hacemos la inspección técnica para la incorporación, pero como este era un tema de venta, ya intervienen nuestros amigos de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario. Y cuando va el arquitecto de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, él encuentra este fondo diferente y encuentra con plantas vigorosas y bien llevadas, ¿no? Y se comunica conmigo y me dice, Ricardo, me dice, en tu ficha tú has puesto y creo que te has equivocado, me dice. Digo, ¿de qué precio estás hablando? Le digo, no, dice del fondo Loli. No, le digo, ten cuidado, le digo, porque esa es una práctica muy común de las personas a veces que quieren, engañarnos, ¿sabes? Sobre el tema de las ocupaciones de los predios. Eh, en una de las exposiciones que hice, conté una parte, un tema que me tocó, que viví cuando trabajaba yo en agricultura, y hice una inspección técnica conjuntamente con el director, y es bien raro que un director vaya a campo, pero fuimos a ver lo que eran los contratos de otorgamiento de terrenos seriazos, eh, porque esos contratos se dan con carga, o sea, si tú no le das el uso de agrícola, no lo puedes vender, no puedes dedicarlo para otras cosas, ese terreno sigue siendo mío, ¿no? Y si yo hago un informe favorable, levantamos la carga y a partir de ese momento tú eres el único propietario, ¿ya? Pero la diferencia era que esas inspecciones tenían que ser notificadas. Por ejemplo, tú le decías, este amigo, el viernes 11 aproximadamente al mediodía vamos a estar llegando a tu terreno para hacer la inspección el cumplimiento de la finalidad del otorgamiento del terreno de IAS. Tú le advertías la fecha y la hora aproximadamente de llegada y de verdad hay gente que se alista y te montan todo un escenario bien bonito y habían puesto plantas, al parecer eran alquiladas, habían puesto todo un terreno y no lo advertimos, de verdad. No, recorrimos el terreno y ¿saben qué fue lo que nos salvó en esa oportunidad? Que tú recorriste todo el terreno y ya llegando en una de las filas de las plantas, una planta caída. Y cuando uno se acerca a ver, estaban incluso con su bolsita negra que vienen de los viveros, estaba así, o sea, y cuando empezamos a jalar, todas las plantas estaban así o sea, yo pensé que a mí nomás me había sucedido, pero entre los asistentes, bueno, cuando hacíamos el curso presencial, muchos decían que sí, en sus regiones también era una práctica bien habitual. Lo han hecho. Ahí yo sé que a esta arquitecta también la han sorprendido, porque le digo, pero si te has fijado agua, ¿de dónde sacan agua? Le digo, si tú has visto plantas bien vigorosas, saludables, le digo, ¿de dónde hay agua? Le digo, no me he percatado, pero entonces tienes que ver esto, ya no se te ocurrió jalar, o sea, esas cositas que les estoy comentando, porque una inspección uno tiene que ser bien detallista, bien minucioso, hasta un poco desconfiado a veces, de verdad. A veces cuando yo trabajaba en agricultura, le decía al administrador, para clarito tu planta, no es que yo quiera una foto del administrado, sino que era para ponerlo como referencia y ver el tamaño de las plantas, ¿no? O sea, cositas así que tú vas sacando, que te ayuden en tu informe, pues sí, dice, yo estoy de tantos años, depende tú por la altura de la planta, ¿no? Tú puedes darte cuenta que eso es mentira, ¿no? Pero ahora, ¿sabes qué es lo bueno de las inspecciones? Son las imágenes del satélite. Tú puedes regresar en el tiempo y ver las diferentes fechas, cómo ha estado el terreno. Eso te ayuda bastante. Ahora, en la actualidad, tenemos esa ayuda que antes no podías determinar eso. Bueno, este fue el terreno que se incorporó, ¿no? El señor adquirió una parte, bueno, la parte
que era más plana, y bueno, en un primer momento, y la otra parte, la parte más pendiente, la adquirió en una segunda oportunidad. Por eso que se hizo la independización de lo que se iba a adquirir que iba a ser la primera compra. Y ahora, este es un caso de la vida real, amigos. O sea, ha sucedido. No sé cómo habrá terminado el expediente, pero este era un tema de una afectación en uso que se dio a favor de la Municipalidad de Santiago de Surco, ¿no? Es el límite con un distrito, creo que es San Juan, ¿ya? Se le dio a la municipalidad para campo deportivo, pero sin embargo, ven, hay una parte de campo deportivo y hay otra parte ocupada, ¿no? Y como acá había un conflicto entre la parte de Santiago de Surco y los ocupantes, porque los de Santiago de Surco querían su campo deportivo, querían que se cumpla con la finalidad. La municipalidad también había iniciado acciones para la recuperación del terreno. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos un expediente puede ser revisado por cualquiera que tenga parte en el procedimiento. En este caso, los señores de Santiago de Surco fueron a la SBN, solicitaron el expediente, hicieron lectura, y es más, tú puedes sacar copias legalizadas o copias simples de parte del expediente o la totalidad del expediente incluso, ¿no? Sacaron varios documentos y pidieron una cita. Bueno, y nosotros cuando vamos a las citas, bueno, yo y el abogado bajamos llevando nuestro expediente para, en cualquier caso que el administrador quisiera hacerle una pregunta, le pedimos a los documentos y ver de qué trata. Y el día de que tuvimos la reunión con los administrados, el administrado nos dijo que estaba pensando interponer una denuncia contra profesionales justamente de supervisión, porque indicaba que habían informado mal, ¿no? O sea, ellos se van siempre a que acá ha habido eh, algo malo, algo torcido, porque ellos no piensan que el abogado o el ingeniero se equivocaron, ¿no? O sea, ellos de frente dicen, acá ha pasado algo, y ¿por qué es que han informado así? Y dijimos que no era bueno, que déjenos investigar qué ha pasado, que vamos a ver cómo podemos solucionar este tema, y nos comunicamos con los amigos que habían hecho la inspección técnica. ¿Y qué es lo que argumentaba el señor de Santiago de Surco? Decía que estos señores no tienen agua y no tienen luz, ¿ya? Pero sin embargo, en la ficha técnica se indicaba que sí contaban con los servicios de agua y luz, ¿ya? Y cuando yo le contacto con los amigos que habían ido a hacer la inspección técnica, le digo, oye, pero estás en problemas, le digo, hermano, porque aquí me parece que te van a chancar un poquito feo, porque hay contradicción con lo que dicen. ¿Tú cómo has determinado? Ah, me dice, ¿sabes qué? Nosotros le preguntamos a los señores, señor, ¿tienes agua? Sí. ¿Tienes luz? Sí, ya, y nosotros pusimos eso. Oye, pero en tu ficha no parece que fuera manifestación, parece que hubiera sido algo corroborado o verificado, le digo. Es muy diferente que tú pongas de acuerdo a lo manifestado, ¿no? Pero tú has puesto como que tú has acreditado o des fe de que realmente cuenta con esos servicios. Y eso me han dicho que es falso. Y es más, si uno revisa bien una de las fotos que ellos mismos ponen, esta casa que está en parte del conflicto, no tiene el medidor de luz. Si bien es cierto, jalan corriente de los colindantes, pero no cuentan con los servicios, o sea, y que tengan agua, desagüe, es porque han hecho sus instalaciones al parecer clandestinas, ¿no? O sea, esas cositas a lo que yo quería llegar es que en una inspección técnica tú no puedes poner cosas que tú no hayas verificado. No es que alguien te lo diga, o sea, no es que yo voy y tomo declaraciones juradas, no, o voy a hacer encuestas, no, o sea, yo tengo que verificar que realmente existe. Yo hace poco he ido a hacer una inspección en ATE y también les pregunto, ¿no? O sea, yo verifico a ver dónde está el tomacorriente, dónde está, y verifico que en ese momento en la inspección que cuente con los servicios. O sea, no es que yo vaya a hacerles una encuesta, tiene que ser verificado. Por ejemplo, hubo un caso de un abogado en esa época ya era de regular experiencia, con una arquitecta, fueron al campo y llegaron al predio en materia de inspección, no había nadie que les atendiera, y ellos ¿qué hacen? Toman una fotografía de afuera. Pero ¿cuál fue el error que cometen ellos? Justo ese predio estaba en discusión entre dos asociaciones,
que se estaban discutiendo. Y ellos ponen, y en la parte alta del local había un letrero que decía asociación tal, una cosa así. Y ellos ponen el local es ocupado por la asociación tal, una cosa así. Pero ellos nunca lo constataron que realmente haya sido así. Cuando se entera la otra parte de la que ocupaban, no era esa asociación. O sea, eran otros los ocupantes, sino que no habían retirado el letrero. O sea, o sea, por ellos, porque leyeron el letrero, hicieron, ya pensaron o asumieron que ellos eran los ocupantes. O sea, a esas cositas es lo que yo quiero llegar y entiendan que a los amigos bueno, del grupo de los asistentes, si alguien tiene, o en sus trabajos tienen que hacer inspecciones técnicas, tienen que tener bastante cuidado entre lo que, incluso lo que escribes, cómo lo escribes, ¿no? Es muy diferente que tú digas, de acuerdo a lo manifestado por, ¿no? Es diferente, ya te está diciendo, bueno, eso es lo que dijo el administrador, y es más, si lo puedes identificar mejor, ¿no? O sea, pone su DNI y todo, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado, amigos, cuando uno haga una ficha técnica, ¿ya? Este fue una inspección, una constatación policial que hicimos en Huanchaco. Lo que pasa es que muchos de los terrenos del Estado están indebidamente ocupados. Este fue un plano que nos envió los amigos de la Dirección de Supervisión. Nos mandaron este plano y dijeron, mira, este es el predio del Estado, acá hay un canal, este es el terreno y está ocupado por viviendas. Bueno, y nosotros, previo a la iniciación del proceso judicial, tenemos que hacer una constatación policial, para lo cual vamos con el abogado. ¿Y cuál es la función del ingeniero? El ingeniero tiene que identificar el terreno, decirle, miren, amigos policías, desde acá hasta acá es el terreno del Estado, de tal manera que el policía identifique a todas esas personas. Tiene que identificar a todas esas personas que están ocupando indebidamente el terreno del Estado. Esta es la imagen del terreno. O sea, hubiera sido un poco difícil saber hasta dónde yo sé que tengo que tomarle la manifestación o indicarle al policía que a todas estas personas son las que se tiene que identificar, para que esa constatación policial vaya a Procuraduría y Procuraduría sepa sobre quiénes tiene que iniciar el proceso judicial. Entonces, si ya no hay límite, y es más, ¿se acuerdan de la imagen que vimos? Había un canal. Ese canal ya no existe. O sea, ya no teníamos referencias. Entonces, cuando uno va a hacer una inspección técnica, tienes que revisar todos los documentos que dieron origen a ese predio. Por ejemplo, ahí teníamos el título de afectación de COFOPRI, que fue dado para el Ministerio de Educación. Tenemos lo que es la partida registral, ¿no? En ambos documentos nos indican siempre las medidas por el frente, derecha, izquierda y fondo. Nos dan medidas y nos dan cuáles son la colindancia, ¿no? Y esto fue lo que nosotros nos permitió, ¿no? La partida registral también nos indica, ¿no? Cuánto es lo que miden los lados del predio. Entonces, conociendo que esa era la avenida ya de la Torre, agarramos la Winkla porque vimos que todos y cumplían con la alineación de lo que eran las manzanas, y empezamos a medir la medida que correspondía por este lado. Y le indicamos al policía que hasta acá, esta casa era la que entraba en el proceso, y esta de acá, por más que esté indebidamente ocupada, pero en este caso el proceso iba a ser sobre este predio del Estado que había sido afectado al Ministerio de Educación. Y es más, cuando estamos marcando, porque yo tengo que identificar bien hasta qué lote es, tomar fotos y decir algo así, como si es hasta la casa verde y la casa azul ya no entra, ¿no? O sea, que quede bien claro hasta dónde es que se va a hacer el proceso. Y justo cuando estamos haciendo esa delimitación, los vecinos que están al frente, que lógicamente preferían tener un colegio, tener a los invasores, nos aseveraron, dijeron, sí, efectivamente, ingeniero, hasta ahí es el terreno, ¿no? Hasta ahí es el terreno. Y lo mismo se hizo para el otro lado. O sea, tú tienes que agenciarte o ver cómo es que tú sacas la información, porque no puedes decir, no, bueno, ya no hay el canal, ya no tengo referencia y yo ya no puedo hacer, no, o sea, eso no puedes decir tú cuando trabajas para una entidad. O sea, tienes que ver cómo es que tú puedes delimitar el terreno, ¿no? O sea, y se hizo, efectivamente la gente al final terminaron algo así como confesando hasta dónde era el terreno del terreno que estaba ocupado indebidamente y que había sido afectado al Ministerio de Educación. Este es el título de afectación, la partida. Cuando vimos el tema del valor estimado del predio, dijimos que esto nos daba una idea de lo que es la tasación, ¿ya? Entonces, para hacer la tasación, nosotros tenemos como una guía lo que es el Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿ya?
que fue aprobado en el año 2016 y tuvo una modificación en noviembre del 2017. Entonces, es una tasación. Una tasación es el procedimiento mediante el cual el perito tasador inspecciona, estudia, analiza un determinado bien en una determinada fecha para determinar su valor razonable. ¿Ya? Eso es lo que dice así el Reglamento Nacional de Tasación, su valor razonable. Anteriormente, en el reglamento del 2007, creo que decía el valor justo y razonable. Eso es lo que, si alguna vez han tenido la oportunidad de utilizar ese reglamento, hablar de valor justo y razonable, ahora solamente es el valor razonable. Entonces, cuando nosotros vamos a mandar a tasar un predio, ¿qué necesitamos remitir al perito? En este caso, nosotros, todas las tasaciones que nosotros enviamos, solicitamos, son enviadas a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Enviamos lo que son el plano perimétrico, la memoria descriptiva, la partida indicando que nosotros somos propietarios del predio, ¿no? Ellos hacen la inspección al inmueble o al predio y elaboran un informe. Ahora, el informe técnico de tasación está referido a una fecha. La fecha a la cual está referida la tasación es a la fecha de la inspección, por si acaso. Es el día de la inspección. Es la fecha en la que uno vio cuáles eran las características del predio. Así como yo fui a verlo, ese es el predio al que yo voy a calcular su valor. Y claro, lógicamente, después que yo voy a campo, va a pasar un tiempo para hasta que yo elabore el informe, ¿no? O sea, van a haber dos fechas, la fecha de la inspección y la fecha de elaboración del informe. A ver. De acuerdo al reglamento de la ley 29151, dice que los informes técnicos de tasación tienen una vigencia de 8 meses, ¿ya? Eso dice el reglamento de la SBN, ¿ya? Porque el Reglamento Nacional de Tasaciones no te indica nada respecto de la vigencia de las inspecciones, ¿ya? A ustedes les han indicado algo si les van a tomar examen, porque estas preguntitas, por ejemplo, cuando a mí me piden que yo proponga algunas preguntas, yo pongo esto, y acuérdense bien, o sea, la vigencia de acuerdo al reglamento de la Ley General del Sistema, un informe técnico de tasación tiene una vigencia de 8 meses desde la elaboración, desde la fecha de elaboración, ¿ya? Pero el informe de la inspección técnica, el informe de tasación está referida a la fecha de la inspección. Eso acuérdense bastante, ya no confundan, porque a veces algunos confunden a qué fecha está referida. Es el día que tú fuiste a campo y con esas características que tú encontraste en el terreno, esas son las que tú estás determinando para estimar el valor. Por ejemplo, amigos, a ver, si a ustedes o nos piden a nosotros que calculemos este valor del terreno, vemos que es un terreno eriazo y decimos ya, entonces, ¿cómo podemos partir para comenzar a determinar el valor? En realidad, una tasación, ustedes muchas veces seguramente lo han hecho y lo hacen a veces, por ejemplo, ustedes quieren vender su carro, un auto. ¿Cómo yo determino el valor? Busco en internet, veo la marca, el modelo, el año y veo cuánto es el precio que están pidiendo por un carro de la misma característica que el carro que quiero ofrecer, ¿no? O sea, es un valor de mercado que yo estoy sacando y ese es el valor que tendría que poner. O sea, similar es para los terrenos. O sea, el Reglamento Nacional de Tasación nos dice que hay un método directo, que es conseguir muestras de similares características y estimar su valor. Entonces, si yo quiero determinar este valor del terreno y soy un ingeniero o un perito con suerte y encuentro en la zona donde quiero hacer mi tasación, encontrar estas muestras. Y ahora, de acuerdo al Reglamento Nacional de Tasaciones, para hacer una tasación se necesita por lo menos 5 muestras. Eso es lo que dice, por lo menos 5 muestras para que tú puedas hacer tu tasación. Si yo
tuviera la suerte de encontrar 5 muestras, entonces, ¿cómo encontré estas muestras? O fueron por internet, o por registros públicos, o por las notarías, que son terrenos que se están ofreciendo en venta, o son terrenos que ya hayan sido sujetos de una transacción comercial, ¿no? Y que las transacciones que hay sean recientes, ¿no? Que no sean muy antiguas, y que me den una idea de cuánto sería el valor del terreno. Si yo tengo esta condición para determinar el valor, pues mi problema en ese caso estaría resuelto. ¿Y cómo yo voy a sacar las muestras? Hay bastantes páginas en internet. Por ejemplo, este terreno que nosotros estábamos graficando está en CASMA. Yo pongo 20 terrenos serios en CASMA y me saltó una lista. Esas son algunas de las páginas que hay y vas a encontrar bastantes terrenos. Lo que tú tienes que hacer es encontrar lo que sean de las mismas características del terreno que tú quieres tasar para sacar lo que es el valor unitario. Si tenemos esta situación, prácticamente nuestro problema estaría resuelto, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Podemos hacerlo por internet o por las notarías, por registros públicos, ¿no? Sobre todo, bastante se usan lo que es, y el recorrido en campo, ¿no? En campo también puedes encontrar anuncios de venta de terreno, los periódicos locales, ¿no? O sea, hay varias formas de buscar muestras. Entonces, si yo ya conseguí mis muestras, ¿qué datos yo necesito sacar de las muestras? O sea, y las muestras te van a decir, vendo terreno, áreas, ubicado y tal, te dan una referencia. El terreno cuenta, te describen el terreno y te dicen, ya, cuánto es el valor y cuál es el área del terreno. Y esos son los datos que yo necesito justamente para determinar el valor unitario del terreno, ¿ya? Entonces, el valor unitario del terreno, ¿cómo lo voy a determinar? Es lo que cuesta el terreno entre su extensión. O sea, yo voy a saber cuántos dólares por hectárea, o soles por hectárea, o metros cuadrados, ¿no? O sea, es un valor sobre unidad de medida, sobre extensión del terreno. Porque de hectáreas a metros cuadrados uno puede convertirlo fácilmente, ahí no hay ningún problema, ¿no? O sea, tienes que tener lo que cuesta el terreno entre su extensión, y yo tendría ya el valor unitario. Hago esta operación para cada una de mis muestras, el valor del terreno 1 entre su área 1, el valor del terreno, así completo todos mis valores unitarios y le saco el promedio. Una vez que tengo el valor promedio, porque ya tengo dólares por hectárea, lo multiplico por el área del terreno que yo quiero tasar y estaría obteniendo el valor del terreno. Y eso usando terrenos de similares características al que yo quiero tasar. Es un método válido, es método directo y es un método muy confiable, porque estás comparando con terrenos que son similares al que tú quieres encontrar su valor. Y ahora, volvemos al mismo caso. Me dicen, bueno, ingeniero, quiero que me calcule el valor del terreno, pero ya no encuentro las muestras, ¿no? O sea, ya no hay mis 5 terrenos seriazos. ¿Ya? Acuérdense siempre que son 5 muestras, ¿ah? Esos, si me piden que proponga algunas preguntas para el examen, acuérdense, son por lo menos 5 muestras, tanto para terrenos rústicos como para terrenos urbanos. Siempre son por lo menos 5 muestras, no son 5, así está redactado en el reglamento, por lo menos 5 muestras. Entonces, nuevamente, queremos calcular el valor de este terreno eriazo, pero ya no tenemos terrenos seriazos o terrenos de similares características, entonces yo no puedo decirle, ¿sabes qué? En esta oportunidad ya no puedo porque no hay eriazos en la zona, he recorrido, ¿no? Y además buscar un eriazo acá, por ejemplo, sería diferente por la topografía, ¿no? Ya, o sea, ya no es similar al que yo quiero tasar. Pero el Reglamento Nacional de Tasaciones también dice, bueno, cuando tú no tienes terreno, no puedes aplicar el método directo, pues son la utilización de terrenos de similares características, puedes irte a un método indirecto, que es partiendo de los terrenos rústicos de mejor calidad, o los terrenos de cultivo de mejor calidad, determinar el valor del terreno eriazo. Y te dan una fórmula. O sea, vemos que acá tenemos un valle, y yo tendría que encontrar terrenos de mejor calidad, cuánto cuesta el terreno de mejor calidad de esta zona, buscar, ¿no? Y a partir de esos valores, determinar el valor del terreno eriazo. Y para eso el Reglamento Nacional de Tasaciones nos presenta una fórmula. Acá nos indica cómo calcular el valor de terreno eriazo. Hay ribereños al mar y los valores. Es cuando para calcular terrenos ribereños al mar. Si se dan cuenta, este es para calcular el valor de un terreno eriazo, ¿ya? Y este es un eriazo ribereño al mar. Se dan cuenta que es la misma fórmula, solamente que acá le ha aumentado la letra D. La letra D, que es la distancia, la línea de alta marea.
Creo que Carlos ya les habló un poco sobre lo que es la línea de alta marea, ¿ya? Entonces, la fórmula está dada. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro problema para determinar el valor básico del terreno eriazo? Es encontrar el valor de BR, que es encontrar el valor comercial en base a la mejor calidad de tierra para cultivo, ¿no? Esto va a ser nuestro problemita en realidad, ¿no? Porque todo lo demás, estos factores que son por distancia a la zona urbana, por el uso del terreno, por vías y por factor de corrección ecológica, todos estos factores de acá son sacados de tablas que te da el mismo Reglamento Nacional de Tasaciones. O sea, nuestro problema, ¿dónde se concentra? En esta zona, en la determinación de esto, porque encontramos ese valor y ustedes dirán, pero ingeniero, ¿cómo usted va a calcular un eriazo teniendo la mejor calidad del terreno, el terreno rústico, ¿no? Diría, no, pero de todo ese valor solamente yo voy a utilizar la décima parte del mejor terreno y aplicarle estos factores que los voy a sacar de tabla. Entonces, con esta fórmula, yo voy a determinar, y si tuviera un terreno que está ribereño al mar, aplico esta, ¿no? Le aumento este factor, el D, que es la distancia lineal, y todo eso está en tablas. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos, este es un ejemplo que encontré, ¿ya? Acá se quiere calcular el valor de un terreno eriazo de 100 hectáreas, dice, ubicado a la altura del kilómetro del 221 de la Panamericana Sur en San Clemente, ¿no? Y vamos a utilizar la fórmula que hemos indicado, la fórmula que nos sugiere el Reglamento Nacional de Tasaciones. Entonces, todo nuestro problema a qué se va a centrar es a determinar esta de acá, el valor unitario comercial de tierras rústicas de mejor calidad, ¿ya? Y de acuerdo al estudio de mercado que se hizo en este ejemplo, estas eran, bueno, acá me van a disculpar, pero esto yo lo saqué de internet. En esa época, lo que pasa es que las 5 muestras, por lo menos 5 muestras es en este reglamento, porque en el anterior indicaban, te pedían solamente 3 muestras, por lo menos 3 muestras. Ya, esto ha sido hecho con el anterior reglamento. Por acá, por ejemplo, si a mí me presentaran un estudio de mercado así, ¿no? Yo podría saber, ¿sabes qué? De acuerdo al reglamento, tú debiste haberme mostrado por lo menos 5 muestras, ¿no? 5 muestras son válidas para que tú hagas tu tasación. ¿Ya? Ya, entonces, con las muestras con las áreas, con los valores de los terrenos, hemos determinado estos valores unitarios. Se saca el promedio y se indica, ¿no? Cuántos dólares por hectárea está costando el valor promedio. Bueno, acá le han puesto solamente así de manera general página de internet, pero cuando nosotros hacemos las tasaciones, ponemos el link de la página visitada, ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros le decimos valor estimado del predio? Porque no sé si Carlos les habrá hablado de esa parte, pero eso está en la directiva, se tiene que calcular, pero nosotros, las transacciones que nosotros hacemos son referenciales, por si acaso son referenciales, porque nosotros no vamos a campo a buscar las muestras, ¿ya? Nosotros vamos a campo para hacer la inspección técnica del predio que quiero incorporar, que es muy diferente, pues yo voy a hacer la inspección al predio que voy a incorporar, pero las tasaciones, cuando es una tasación comercial, tú tienes que buscar terrenos de similares características en la zona, ¿ya? Y nosotros no hacemos eso, por eso que nuestras tasaciones para primera inscripción de dominio son valores referenciales, ¿ya? Las tasaciones que nosotros hacemos son todas a valor comercial, por si acaso, son de libre mercado, son tal y cual se mueven en el mercado los precios, esos son los valores que nosotros manejamos, son comerciales, no son tasaciones arancelarias, por si acaso, ¿ya? Las tasaciones que efectúan para efectos de venta o subasta son valores comerciales. Las que nosotros hacemos de manera referencial también son con valores comerciales. Esta es la ubicación del predio, ¿no? Y acá te dicen que está a una distancia de 240 metros a la Panamericana Sur, está a 1.360 metros del centro poblado de San Clemente, te dan el uso que se le va a dar, el uso y la topografía, ¿no? Y topografía y naturaleza del terreno y el factor de corrección ecológica. O sea, acá, como dije, el problema era encontrar el valor el valor promedio del terreno de cultivo de mejor calidad.
En ese caso se trabajó con 4 muestras y ya se determinó ese valor. Lo demás sería utilizar los factores que nos indican las tablas. Y las tablas, todas esas están indicadas en el Reglamento Nacional de Tasaciones. Por ejemplo, acá vimos, ¿no?, las pendientes. Ya habíamos hablado de lo que eran las pendientes. Las pendientes, en este caso, una pendiente menor a 5% que indicaba. Entonces, en 5% significa que en 100 metros yo subo o 5 metros, ¿no? O bajo 5 metros. Entonces, 5% es eso, ¿no? O sea, o pendiente ascendente o pendiente descendente, ¿no? De acuerdo a la topografía del terreno, tú vas sacando tus valores. Si de acuerdo al tipo de suelo, también vas sacando tus valores. A la distancia del centro poblado también tienen los valores. El uso que se le va a dar residencial en ese caso, ¿no? O sea, todas estas tablas están indicadas en el Reglamento Nacional de Tasación. De acuerdo a la vía, distancias a la vía, también tenemos los valores. O sea, de acuerdo al tipo de vía, a la distancia que te de esa vía, sacamos los valores y vamos reemplazando en nuestra fórmula. Esta fórmula habíamos dicho que solamente la utilizamos cuando trabajamos con terrenos que sean ribereños al mar, ¿no? Y esta es la distancia a la línea de alta marea. Dependiendo de si nos toca hacer un día un trabajo que esté en la zona ribereña, utilizaríamos estos valores. Pero por si acaso, el Reglamento Nacional de Tasaciones indica que los terrenos ribereños al mar son desde la línea de alta marea hasta 1 kilómetro. Hasta 1 kilómetro son considerados terrenos ribereños al mar, ¿no? Por eso ya más de 500 metros se utilizan estos valores, ¿no? O sea, pero también, o sea, hasta 1 kilómetro son los que, de acuerdo al reglamento, son terrenos ribereños al mar. ¿Ya? Eso está indicado en el Reglamento Nacional de Tasación. A ver, por ejemplo, si ustedes tuvieran que, a un perito le encargan hacer una tasación y le dan el plano, y de acuerdo al plano, tiene una extensión el terreno, pero de acuerdo a la partida registral, difiere de la extensión. ¿Ustedes cuál creen que sea el área que va a tomar el perito para calcular el valor del terreno? ¿Algún amigo que haya tenido un caso similar o que crea cómo se actúa en esos casos? A ver, el reglamento te indica, cuando tú tienes un plano, ¿no? Y tú vas a tasar de acuerdo a ese plano que te han indicado y ves el lote corresponde a lo que está en el plano, pero la partida registral difiere en medidas al lote que tú estás tasando. El área que tú vas a considerar es el área que se indica en la partida registral, ¿ya? Eso, el reglamento lo aclara, lo indica, sí se pronuncia eso al respecto. También tenemos los factores de corrección ecológica, en este caso se está considerando clima y paisaje bueno, ¿no? Y factor de corrección ecológica, acá es lo inverso, ¿no? O sea, si es baja, tiene un valor más alto acá, ¿no? Acá en este caso le estamos considerando que es una contaminación media, ¿no? Y como ya tenemos todos los factores sacados de tabla, lo que nos quería es reemplazar. Ese es el valor que le hemos sacado de todo el promedio de nuestras muestras. En este caso solamente se utilizaron 4 muestras y salieron, y todos esos acá son los factores que hemos sacado de tabla. Reemplazando, tenemos este valor y nos sale en dólares americanos. Pero las tasaciones que nosotros hacemos deben estar expresados en dólares y en soles. Bueno, y las que nos mandan los peritos tasadores de la Dirección de Construcción tienen que estar expresados en dólares y en soles, ¿ya? Entonces, cuando ellos deben indicar siempre la fuente, ¿no? El tipo de cambio, de dónde lo han sacado. Tienen que mostrarte, no es que ellos te digan tipo de cambio y 3 puntos y tanto, o sea, cuál fue tu fuente, a qué fecha está referida. Entonces, ¿y esta fecha a cuál debe corresponder? Esta fecha debe corresponder a la fecha de la inspección técnica. Acuérdense que nosotros estamos determinando el valor, el día que nosotros fuimos a inspeccionar. Ya siendo un caso así muy exagerado, imagínense que nosotros nos toca hacer una tasación en un club, uno de los muchos clubes campestres que hay en Chosica. Van al campo y mira, tiene
cancha de tenis, tienes de bungalows, tienes todo está bien bonito, ¿no? Termina su tasación y al día siguiente pasa el huaico. Se lo llevó, o sea, se dan cuenta que ya cambia todo, o sea, pero cuando ustedes fueron al terreno tenía un precio, un valor, sus pistas fotográficas, porque en el informe que acompaña pistas fotográficas está referido a esa fecha. Probablemente el dueño te dice, o sea, que ya no hagas porque ya cambió todo, ¿no? O sea, ya ese valor ya no reflejaría, ¿no? Lo que es la actualidad. Pero acuérdense, o sea, lo que yo quería indicarles es que el día que ustedes fueron al campo, con esas características, en esas condiciones, es la que ustedes van a determinar el valor, ¿ya? O sea, y el tipo de cambio también tiene que estar lógicamente referida a esa fecha. Si tuvieran alguna pregunta, amigos, muy callados, o todo se está entendiendo, o qué está, o algo, por favor, si no está claro, porque ya vamos a entrar a lo que son las observaciones que pudiéramos tener a las primeras inscripciones de dominio. Entonces, cuando nosotros ya hicimos nuestro plan de consulta, recibimos las consultas de las entidades consultadas, hicimos la inspección técnica, lógicamente porque el registro nos dijo que estaba libre de inscripción, hicimos la inspección técnica, el informe técnico legal, sacamos la resolución, enviamos nuestra resolución a inscribir, ¿no? ¿Qué puede suceder? Que la oficina de catastro nos diga que ha encontrado antecedentes registrales, ¿no? O que no diga que han reconstruido un predio y que ahora ya está incorporado en su base gráfica. Y eso es normal, porque ustedes cuando hacen piden un certificado de búsqueda catastral, ellos te indican, ¿no? Que el catastro es dinámico, está en constante actualización, ¿no? Y a la fecha tenemos esto, pero, o sea, ellos siempre siguen reconstruyendo títulos, ¿no? O sea, puede hacer que encuentren propiedades después. Es que es muy diferente cuando tú le dices, oye, ¿sabes qué? Dame un certificado de búsqueda catastral sobre esta área, sobre este ámbito. A que tú le digas, ¿sabes qué? Inscríbeme esta resolución. Ya inscribir una resolución ya es un poco más responsable, ¿no? Y ellos hacen una revisión más minuciosa de lo que son sus títulos, o sea, toda su base sobre la cual nosotros queremos incorporar, ¿no? Y siempre tienen que las bases son dinámicas. Si ocurriera una de esas situaciones, tendríamos que ver de recortar el predio. O sea, si se da que hay una propiedad inscrita, tendríamos que recortar y modificar nuestra resolución. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hicimos la consulta, este es el terreno que nosotros sacamos nuestro expediente del 2005, sacamos nuestra resolución y tenía esta área acá que se indica, nuestro predio en celeste. Nos basamos en qué, porque cuando hicimos la consulta a registros públicos nos dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una propiedad de la municipalidad de Ancón, ¿no? Que ha puesto nuestro predio colinda con esta propiedad. Ese fue el certificado de búsqueda catastral, pero cuando yo saco mi resolución, ¿no? La presento y ellos grafican nuestro polígono que queremos incorporar, el polígono dice, oye, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que cuando he reconstruido bien el título, el terreno de la municipalidad de Ancón no es este de acá, este es el lindero. Por lo tanto, parte del predio que tú quieres incorporar ya está sobre la propiedad de la municipalidad de Ancón. Este es de la reconstrucción del título que yo había hecho y que la información que yo te di en un comienzo no estaba actualizada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Recortar el predio. O sea, si iba a incorporar lo que está celeste, entonces ya no puedo incorporar áreas que sean de propiedad de particulares, ¿no? O sea, tendría que recortar. Y en el mismo expediente yo saco una nueva resolución ya, lógicamente, con el área reducida. Y ese es el área que vamos a incorporar. Como ustedes se acuerdan que las resoluciones se publican, ¿no? O sea, se publican, o sea, toda persona que se sienta agraviado, crea que se están afectando sus derechos, va a presentar oposición, ¿no? Y además acuérdense que la inscripción registral es facultativa, no es obligatoria. Hay mucha gente que puede tener su título de propiedad
¿no? En sus casas, ¿no? Pero como nosotros hemos hecho la consulta de registro y para registros no hay ninguna propiedad, claro, lógicamente porque nunca se inscribió, ¿no? Y en este caso nosotros tendríamos que verificar, ¿no? O sea, si, o también cuando un administrado te dice, o sea, que yo tengo mi partida, tengo una partida. Ah, entonces le decimos al registro, ¿sabes qué registro? Tú me has dicho que no hay ninguna inscripción, pues sin embargo acá hay una partida y nos da todo lo que es el título archivado de esa partida para ver si realmente tiene implicancia con el predio que yo quiero incorporar. Y si hubiera alguna superposición, lógicamente tenemos que recortar, ¿no? O sea, acuérdense que nosotros se respetan lo que son los derechos de propiedad, ¿no? De personas, de privados y de comunidades, ¿no? No podríamos intentar inscribir sobre propiedades ya inscritas, o sobre propiedades que ya no necesariamente que estén inscritas. Esto creo que les explicó Carlos. ¿Ustedes qué creen que si se da esa situación, se incorpora, se continúa con el procedimiento o no se continúa o interrumpimos el procedimiento? La directiva es bien clara, la directiva lo indica, o sea, el hecho que hayan ocupaciones no impide que nosotros debamos interrumpir el procedimiento continúa. Este es un terreno que, bueno, yo lo incorporé, está ubicado en la altura del kilómetro 80 de la antigua Panamericana Sur. Esta es la vía que conduce a San Antonio y más al sur está Mala, ¿no? Esta es playa Cerro La Virgen, playa León Dormido y más al sur está lo que es la playa La Ensenada. Esta es la vía, la antigua Panamericana que conduce a Mala. Miren todo ese terreno. Está, la fecha que nosotros lo incorporamos estaba ya, bueno, no como está en esta imagen, pero sí había bastante ocupación y así lo hemos incorporado. O sea, sí podemos incorporar nosotros terrenos con ocupaciones. Respecto de las vías, ¿qué creen, amigos? A ver. Acuérdense que seguramente Carlos le habrá dicho que hay que hacer la consulta a todas las entidades que uno cree que están que pueden estar involucradas. Nosotros hacemos bastante consulta a lo que son al Ministerio de Cultura, a los gobiernos regionales, ¿no? Al Ministerio de Transportes, de acuerdo al plano de diagnóstico que hagamos, podemos ver quiénes son las entidades que podrían estar, pudieran tener algún derecho. En este caso, el pedido del administrado era todo esto. Ustedes se dan cuenta que hay una línea tenue y venía así. Todo esto era el pedido del administrado. Pero cuando hicimos el plano, ¿no? Vimos que en la imagen de Google Earth que pasaba una vía, ¿ya? Y cuando se fue a la inspección técnica, se aprovechó para ir a la municipalidad. Y es más, la municipalidad, cuando nos saca tenía un proyecto vial en esa zona. Nos dieron el plano, o sea, nosotros ya no podíamos incorporar todo el terreno a solicitud del administrado porque acá ya iba a pasar una vía y una vía es un bien de dominio público. Nosotros vamos a incorporar como un bien de dominio privado esto acá y no podríamos tener una partida parte de dominio privado y público, ¿no? O sea, habría que hacer la separación, ¿no? O sea, por eso que se cortó el terreno, de acuerdo a la información que nos proporcionó la municipalidad, y al final el señor, bueno, si seguía interesado, se iba a incorporar ese terreno, el que está en el lado norte y el terreno en el lado sur, pero dejando lo que es la vía, ¿no? Y la vía, y si tenía derecho de vía también hay que dejarlo, ¿no? O sea, es con la información de la municipalidad que se hizo el recorte. ¿Ya? O sea, no podemos incorporar, por eso nosotros siempre hacemos consulta al Ministerio de Transporte cuando tenemos predios muy pegados a las vías, ¿no? Si tienen un derecho de vía inscrito, ya tienen resolución sobre el derecho de vía, para nosotros retirarnos de esa parte. Respecto de las quebradas, también, o sea, hacemos las consultas a lo que es a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Acuérdense que las quebradas son bienes de dominio público hidráulico, ¿no? O sea, no se pueden disponer de las quebradas, ¿no? O sea, por eso este plano es de Arequipa, del gobierno regional de Arequipa. Cuando ellos elaboraron ese plano, en realidad ese plano era así, mira, venía por acá, todo cerrado, era como un gran rectángulo, era, ¿no?
pero cuando se solicitó información al ANA, dijeron, ¿sabes qué? Hay un montón de quebradas y hacían que pierdan continuidad, por lo tanto, acá se determinó un área, acá se determinaron varias áreas que ya quedaban aisladas o separadas. ¿Por qué? Por las quebradas, ¿no? Y el ANA siempre, nosotros siempre consultamos y nos dicen, por más que incluso en las quebradas secas, también, no es que porque estén secas varios años, yo pueda ya, incorporarlas o disponer, ¿no? O sea, ellos te indican que el hecho de que varios años no esté escurriendo caudal o agua por esa quebrada no quita de que haya un evento y que puedan ocurrir o puedan activarse las quebradas, ¿no? O sea, por eso que con esos informes nosotros hacemos todos nuestros recortes, ¿no? Y no incorporamos lo que son los cursos de agua. Este es un terreno, este terreno verde fue un terreno solicitado por Corpac. Acá querían poner una antena de tráfico aéreo, ¿ya? Cuando se hizo la consulta a registros públicos nos dijo que estaba libre el terreno, que no había inscripción. Por lo tanto, o sea, si ya teníamos el certificado de búsqueda catastral, lo que tocaba hacer era hacer la inspección técnica. Así que viajé a Cajamarca, fui a hacer la inspección técnica y al momento de hacer la inspección técnica, como había que recorrer bastante porque era una loma un poco alta para que sea ubicada estratégicamente por Corpac su radar para tráfico aéreo, ¿no? En lo que iba en el camino, siempre hay gente que te ven que tú no eres del lugar y bueno, pues se preguntan hacia dónde vas, ¿no? Y la cosa es que cuando yo regresé ya de hacer mi trabajo, de hacer las mediciones, de tomar las vistas fotográficas, ¿no? Me encuentro con un grupo de personas que ya me estaban esperando, porque era el único camino que me llevó, era el camino por donde yo tenía que regresar. Y ya me estaban esperando y bueno, y me presenté y les dije cuál era el motivo de mi visita y ellos me dijeron que ellos eran propietarios de ese terreno. Pero mira, eran propietarios, bueno, manifestaban ser propietarios, pero no lo tenían inscrito. Así que se les dio la dirección de la SBN, se les dijo que podían presentar su escrito, ¿no? Que estaban a tiempo de presentar su escrito. Y, y, y es cierto, o sea, ellos presentaron indicando que ellos habían sido titulados por el gobierno regional de Cajamarca y daban un número de título. Por lo tanto, como es la información que te da una persona que manifiesta tener derechos sobre ese terreno. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros necesitamos la fuente oficial y así que oficiamos al gobierno regional de Cajamarca, a la Dirección Regional de Agricultura, le dijimos, ¿sabes qué? Este título es válido y mándennos los planos que abarcan el ámbito de este título. Y efectivamente ellos nos enviaron el plano. Nos enviaron el plano y se hizo la georreferenciación del plano y esto era el predio Yuyapuquio, creo que se llamaba ese predio, ¿no? Que estaban graficados en varias hojas al 25.000, se hicieron el empalme de las hojas, se georreferenciaron y se determinó que el predio Yuyapuquio comprendía el terreno que nosotros íbamos a incorporar. Por lo tanto, como nosotros estábamos en procedimiento para sacar una resolución, ya no podíamos continuar con el trámite, tenía que suspenderse el trámite, pero con un informe sustentatorio, porque no es muy agradable ver, o sea, tú avanzas, no en trámite, y después le digas al subdirector, que es el que va a firmar la resolución, y sabe que este trámite ya no va, ¿no? O sea, y te van a decir, pero ¿por qué no vamos a incorporar? Y es porque ya el gobierno regional nos envió la información y nos dice que ese terreno sí cuenta con título de propiedad. Muy diferente a que no esté inscrito. O sea, no esté inscrito, pero eso no le quita el derecho de propiedad que tiene sobre el terreno. Y con ese informe y con el plan de diagnóstico, bueno, se dio por concluido el procedimiento. Bueno, y lo que le quedaba a Corpac era entrar en conversaciones con la gente del terreno, ¿no? Que si seguían interesados en la colocación de la antena, bueno, ya había un propietario sobre ese terreno. Esto está referido a un tema que también nos tocó incorporar un terreno a pedido de una minera. Esto fue en Ancash, ¿ya? Lo que pasa es que cuando el administrado presenta su plano, ellos te dicen, solicito la incorporación de un terreno ubicado en el sector San Francisco del distrito de tal, la provincia y departamento de este. ¿Ya? Y así sale nuestro plano de consulta. El plano de consulta primero sale con la ubicación que indica el administrado. Se hace la consulta, registro público nos dice, ¿sabe qué? El terreno está libre de inscripción, por lo tanto, entonces
ameritaba hacer la inspección técnica para ir a campo y ver en qué condiciones estaba el terreno que queremos incorporar. Pero cuando se va al terreno, yo determino que el predio que quiero incorporar, ¿no?, está del centro poblado del Guayabo, está a una distancia, por así ya, de 1 kilómetro al norte del centro poblado del Guayabo. Este es mi predio que yo quiero incorporar, este es el centro poblado del Guayabo. ¿Ya? Pero cuando sale la resolución, el abogado utiliza el plano de la administración, el primer plano de consulta, donde se le pone sector San Francisco, con sector San Francisco, y no se puso que en el plano, el segundo plano que yo hice, le puse el sector San Francisco ubicado al norte, 1 kilómetro al norte del centro poblado del Guayabo. ¿Ya? Cuando sale la resolución y se publica, todas estas personas presentaron su recurso oponiéndose, todititas estas. Fue bastante, me acuerdo que fue un trabajazo que tuve que hacer para determinar si realmente se superponían con nuestro predio en materia de incorporación. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si hubiéramos puesto correctamente en la resolución ubicado 1 kilómetro al norte del centro poblado del Guayabo? Todas estas personas no hubieran presentado oposición, porque están al sur del centro poblado del Guayabo. Estas personas tampoco hubieran presentado porque están más de un, no, o sea, están más lejos de porque yo hubiera puesto hasta 1 kilómetro, ¿no? Porque yo puedo medir esto en gabinete, en AutoCAD, puedo medir. O sea, y el único que colindaba era con el que yo había puesto en la memoria descriptiva y en el plano, porque yo ya tenía conocimiento de esta propiedad. O sea, nos hubiéramos evitado hacer todo este trabajo porque se tuvo que pedir a las personas que presentaban sus títulos archivados. Bueno, era fácil reconstruir, de lo contrario había que pedirle a la SUNAR, ¿no?, a la oficina registral correspondiente, que nos manden todos los títulos archivados y empezar a graficar todos los terrenos y decir, mira, ¿sabes qué? El terreno que yo quiero incorporar no se superpone con ninguno de todas esas personas que han presentado sus oposiciones. Se presentó el plano de diagnóstico, se continuó con el procedimiento y se inscribió el terreno. Pero fue porque no se consignó la ubicación precisa del terreno, ¿no? O sea, por eso siempre cuando tú hagas un plano, si bien es cierto, a veces comenzamos con una ubicación dada por el administrado, pero justamente cuando uno va a campo tiene que sacar otras referencias que te permitan ser más preciso en la ubicación, ¿no?, para evitarse problemas como el que se está indicando acá, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones, como dije, delimitar correctamente el predio, ¿no?, o el terreno. Esto es muy importante, amigo, ¿verdad? Esta es la parte más importante de una inspección. Bueno, ahora con los equipos GPS, esto es mucho más fácil. Con el GPS tú cargas tu polígono y ya el GPS te lleva al terreno, ¿no? Te lleva y te trae el terreno. Pero hay mucha gente que es como adicta al GPS, ¿eh? Ya es demasiado, o sea, confían tanto en el GPS y si un día se quedan sin pila, eso pucha, que no, o sea, de verdad sería lamentable, ¿no? O sea, yo vengo de la escuela antigua del Ministerio de Agricultura y yo sí sé leer los planos. Yo puedo llegar con un plano, claro, un plano catastral, ¿no?, como utilizaríamos, ¿no?, un plano perimétrico, eso no, porque te dan solamente el ámbito de tu predio, ¿no?, y el de ubicación, que muchas veces no tiene muchas referencias. Pero lo importante es delimitar correctamente el predio. Si tú no tienes la certeza de que ese sea el terreno, porque primero tienes que delimitar imaginariamente, tú decir, el terreno que quiero inspeccionar es de allá, desde la esquina del cruce de caminos hasta tal, como ver referencias y delimitarlo. Si tú no haces este primer paso y no estás seguro, mejor, ¿verdad?, no hagas la inspección. Si no tienes la seguridad de que ese es el terreno que tú quieres inspeccionar, porque primero delimitas, ese es el terreno que yo quiero inspeccionar, y después describes todo lo que hay dentro del terreno, ¿ya? Pero si ya fallaste en la primera, que puede ser que sea por hasta acá, por el norte, o hasta acá por el sur, si no tienes esa certeza, mejor no hagas la inspección. Es mejor, ¿verdad?, decir, no, o sea, no pude hacerlo, o sea, poner algo a que empieces a informar algo sobre un terreno que no corresponde, ¿ya? Cuando yo llegué a la SBN, ¿no?, yo recuerdo mi brigada, que era una abogada, me preguntó, Ricardo, me dice,
¿sabes hacer inspecciones técnicas? Y yo le dije, oye, ¿sabes que no, de esa parte no te preocupes, que yo tengo varios años haciendo inspecciones técnicas en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y me dice, no, te comento que una vez me sancionaron, me suspendieron sin goce de haber por una semana porque el ingeniero con el que yo trabajaba hizo mal una inspección. O sea, salió con su plano, ¿no? Y lo que pasa es que el plano es según cómo tú lo orientes, ¿no? Él había agarrado el plano y lo había puesto en una posición incorrecta y en vez de ver algo así como en vez de ver al frente, ve atrás, ¿no? Ve el predio de atrás. ¿No? O sea, está en la zona, pero sin embargo es la orientación que le da. O sea, en vez de ver al frente, ve el predio que está a su espalda y informa sobre ese predio. Y eso le trajo problemas porque ese no era el terreno. O sea, cosas así, o sea, es lo que yo quería indicar, es te limita, ten la certeza que ese es el terreno. Una vez que tú ya tienes la certeza que ese es el terreno, la mejor descripción que puedas darle, utilizando un lenguaje sencillo que todo el que lea tu ficha puede entender qué es lo que hay realmente en el terreno. Recorrer la totalidad del terreno, bueno, hay terrenos que realmente nosotros hemos incorporado terrenos de 200 hectáreas, hasta veces más, o sea, es imposible que un día hagas ese recorrido, ¿no? Un día de trabajo no lo vas a hacer. Por eso, de imágenes satelitales son de mucha ayuda. Tú determinas zonas en las que puedes ver posibles ocupaciones o que hayan indicios de que algo está pasando en esa zona y esas áreas, esas zonas, es la que tú tienes que llegar necesariamente. Por eso nosotros vamos con camionetas doble tracción, bien equipadas, que te pueden hacer llegar a los terrenos, a los puntos que tú indicas, ¿no? O sea, tienes que ir necesariamente a esos lugares. Si ves una posible construcción, posibles trabajos que estén haciendo, tienes que llegar y tienes que levantar esos puntos ahí. ¿Sí? Consignar en las fichas técnicas solo información verificada, lo que le dijimos, que le pasó a los amigos de supervisión con el tema de Santiago de Surco, o sea, no es que te prometan o te digan o declaren, ¿no? O sea, no, o sea, si tú no tienes la certeza, no lo pongas, no pongas en tu ficha cosas que no hayas verificado o comprobado. Y bueno, y consignar la ubicación precisa del terreno, ¿no? Eso también ayuda bastante. Ahora, respecto de playas, amigo, vamos a ver algunos puntos. Este fue un plan, una solicitud de un administrado que quería adquirir el terreno porque él lo que quería es en Chilca, ¿ya? Quería instalar tuberías para jalar, bombear agua a una planta de generación de energía, para enfriar las turbinas, una cosa así. Ese era su proyecto. Él estaba interesado en este terreno. Él nos presenta su plano con coordenadas y cuando yo grafico el plano, me sale esto de acá, de acuerdo a las coordenadas que él me presentó el administrado. Este es el límite del distrito. Eso es lo que yo le decía anteriormente, que hasta acá nada más yo podría incorporar. Y que muchas veces esta línea lo hacemos coincidir con la línea de alta marea, porque así lo define la DICAPI. Entonces, creo que escuché a Carlos hablar sobre la línea de alta marea. La línea de alta marea, entonces, ¿cómo lo debemos entender? Y creo que hizo referencia a lo que es la imagen hasta la parte más negrita. Bueno, esa es una manera bien empírica de determinarlo, porque en realidad la determinación de la línea de alta marea son cálculos más complejos y procedimientos bien complejos, ¿no? Y que lo hacen solamente algunas empresas autorizadas por la DICAPI, ¿no? Pero se debe entender como la línea de alta marea, de acuerdo a su definición, es lo máximo que puede mojar el agua, lo máximo, la línea de más alta marea, hasta ahí puede mojar, un centímetro más allá, ya no, ya, es lo máximo que puede mojar. Entonces, cuando uno define un distrito, es algo así como que es hasta donde tú puedas caminar sin mojarte. Ese es el límite del distrito. Lo demás ya pasa a ser lo que es área acuática, ¿ya? Entonces, este es nuestro límite del distrito. Por lo tanto, si yo pretendo incorporar ese terreno, registro público, me dice, oye, ¿sabes qué? Oye, estás equivocado porque hasta acá nomás yo puedo incorporar de esto, ya estás en el mar. Pero ¿qué sucede? Este punto 10 es el que corresponde a este punto. Acá está, ahí está mi GPS, yo le tomé foto, te marcaba las coordenadas, ¿no? Acá está mi punto 10, mira. Este es mi punto 10.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta línea que define el límite del distrito no es la que corresponde. Como había presión de este administrado por aumentar la capacidad eléctrica en la zona, y fuimos con la subdirectora en esa oportunidad al catastro, a hablar con el jefe de catastro, y dijeron que no, ellos no son entes generadores de catastro, ellos solamente administran las bases, inscriben, ¿no? Y que lo máximo que pueden inscribir es esto. Y si hay alguien que pudiera mover esta línea, tendría que ser la misma municipalidad, ¿no? O también, ¿sabes quién modifica esta línea? Es la DICAPI, porque yo he hecho una incorporación que estaba fuera del límite del distrito, ¿no? Pero era porque teníamos información de la DICAPI, algo así como si la DICAPI nos hubiera dicho, mi línea de Santa María está pasando por acá, ¿no? Y hasta ahí yo pude incorporar, y lo hice, y amplié mi terreno para ver qué pasa, porque eso fue porque nosotros tenemos un coordinador, ese Venezuela, y él me pasó esa información, me dijo, mira Ricardo, ahí está esta situación, y bueno, hay que hacerlo a ver qué pasa, le dije, ¿no? Y verdad, y se inscribió sin ningún problema, porque hice coincidir hasta la línea de alta marea, y en ese caso se incorporó. En este caso, como no había información de la DICAP y de línea de alta marea, se tuvo que incorporar solamente esta parte. Sí, o sea, ¿por qué? Porque esta línea no correspondía a lo que es la realidad. Y lo que está pasando también, lo que pasa en Pucusana, cuando vimos el tema del amigo que quiso inscribir y que caían sobre áreas acuáticas, es similar, ¿no? Hablando del tema de Pucusana, esta es la incorporación de Pucusana. O sea, acuérdense que nosotros nos basamos en lo que son las líneas del límite del distrito, ¿no? Sobre lo que es el límite del distrito, nosotros incorporamos. No podemos pasarnos más de ese límite, ¿ya? Porque ya se entendería que estamos sobre el lago. Y esta es la partida de uno de los predios del Estado. Y si ustedes pueden ver por el oeste, cómo lo han puesto, dice por el oeste con los aires del Océano Pacífico. Así está escrito en la partida. O sea, cuando uno entiende con los aires del Océano Pacífico, ¿a qué se entiende? Porque esa zona es zona de acantilados, ¿no? Esa es la descripción que le dio el ingeniero cuando hizo el plano que iba a incorporar, ¿no? Así lo pone, aires del Océano Pacífico, y el registro lo incorporó así, ¿no? Una de las zonas que se le estaba otorgando para el proyecto de Pucusana, ¿no? Ven que casi todo es zona de acantilados, y es por eso creo que le pusieron los aires del Océano Pacífico. Ahora, respecto de los planos, todo lo que exista en la naturaleza, todo lo que sea creado por el hombre, todo, exactamente todo, se puede representar en los planos. Hay formas de representar, hay simbologías, ¿no? O sea, por ejemplo, acá hay un paisaje. Estas líneas que estén bien juntitas son las curvas de nivel acá. O sea, mientras más juntitas estén, quiere decir que es una zona empinada. Acá en esta zona está más separada. ¿Por qué? Porque es una zona más plana. Todo tiene su representación. O sea, hay manera, por eso le decía, cuando uno lee planos, tiene que saber estas simbologías. Sí, tienes que saber, o sea, saber leer las quebradas, las curvas de nivel, ¿no? O las que representan estas formas, o sea, todo está gráfico, o sea, todo puede representarse mediante símbolos. Si ustedes han revisado alguna vez, el IGN te dice cómo graficar hospitales, iglesias, escuelas, los puentes, los aeropuertos, todo tiene su representación mediante símbolos. Es una definición que da el IGN sobre lo que es sobre hidrografía costera, ¿no? Porque la que nosotros manejamos es la que maneja la DICAPI, y es la definición que Carlos creo que ya les dio, ¿no? Que nosotros, o sea, hay una línea, así como hay una línea de alta marea, hay una línea de baja marea, ¿ya? Y también hay lo que es el nivel medio del mar. Entonces, el nivel medio del mar, ¿por qué creen que sea importante? El nivel medio del mar nos permite a nosotros determinar la altitud de los paisajes. O sea, acuérdense, cuando ustedes viajan hacia Junín, hacia Huancayo, pasan Ticlo y te ponen ahí un letrerazo que y te ponen tantos metros sobre el nivel del mar. O sea, eso está referido justamente a este nivel, al nivel medio del mar, ¿ya? O sea,
hay una línea de baja marea, hay una de alta marea, que de acuerdo a la definición, más acá ya no puede mojar, o sea, es lo que siempre estaría seco, ¿no? Esa es la línea de alta marea. A partir de esa línea, 50 metros lo que es playa, y lo demás, los 200 son de dominio restringido. Y las dos son lo que es playa protegida, ¿ya? Y entonces, el nivel de medio del mar, ¿para qué te va a servir? Para determinar la altitud de las ciudades, ¿no? O sea, ese es el nivel de referencia. Por eso siempre te pone 2.850 metros sobre el nivel del mar. Bueno, muchachos, muchas gracias. Si tuvieran preguntas, por favor, amigos, cualquier cosa que quieran que se les aclare, se les precise, ¿no? O en todo caso tienen mi correo, ¿no? Y se presentan nomás como alumnos del curso. Y si tuvieran correo institucional sería mucho mejor, ¿ya? Con confianza, nomás, amigos, pueden preguntar o hacerlo por correo, aunque estos días estamos con bastante recarga laboral y en caso que hayan preguntas se les atenderá de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, pero sí se les va a atender si tienen alguna consulta, alguna documentación respecto de los temas que hemos conversado, gustosamente se les puede alcanzar eso ya. Muchas gracias, amigos. ¿Alguna pregunta? Disculpe, profesor, ingeniero, una consulta. Cuando es la línea de alta marea, ¿se le puede solicitar a la DICAPI que nos defina mediante un plano o no? ¿O la SBN se no puede definir? Repíteme, por favor, tu pregunta. El plano de línea de alta marea, ¿lo hace la DICAPI o lo hace la SBN o es una persona natural, no un tercero? Ya, a ver, amigo, gracias por la pregunta. A ver, la línea de alta marea son aprobados por la DICAPI, pero lo que los hacen son la Dirección de Hidrografía, ¿ya? Pero la resolución sale de la DICAPI, ¿ya? Nosotros estuvimos trabajando un proyecto, un convenio con la DICAPI justamente para determinar, porque en el norte, ustedes habrán leído hace un tiempo, salieron unas noticias que la parte de Tumbes, por ahí hay bastantes ocupaciones que están muy cerca de la playa, ¿no? Y se entiende que son zonas restringidas, zona de dominio restringido, ¿no? Se estuvo haciendo un convenio con la DICAPI, pero al final el que aprueba la resolución son ellos. Nosotros podríamos participar como un apoyo técnico, incluso tuvimos algunas capacitaciones para que nos indicaban cómo es que se hacen los trabajos de determinación de líneas de alta marea, pero hay empresas que están algo así como asociadas o adscritas a la DICAPI, que son empresas especializadas en hacer líneas de alta marea. O sea, lógicamente ellos hacen el trabajo, es revisado y supervisado por la DICAPI y aprobado por la DICAPI. Sí, nosotros no podemos determinar línea de alta marea porque no es nuestra competencia, no podemos hacer eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores, amigos, muchas gracias. Si no tuvieran ninguna pregunta, y bueno, si tuvieran alguna duda, les agradecería, amigos, que aprovechen esta oportunidad, ¿no? En algún tema que quieran, que se les explique más o alguna diapositiva que quieran repetir, o de lo contrario, como le digo, con toda confianza al correo, y si tienen correo institucional, mucho mejor, pero eso sí, dependiendo de la disponibilidad del tiempo, serán atendidos. Muchas gracias, amigos, buen fin de semana y cuídense mucho. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana a todos.